Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión de Los Ángeles y esperamos hoy terminarla. Muy bien. Bueno, pues habíamos dicho que los ángeles son, por definición, son seres, criaturas espirituales, no corporales. Y que en la Sagrada Escritura los vamos a conocer como ángeles, aunque vamos a descubrir que hay una gran variedad de ellos, que van conteniendo como diferentes naturalezas. Esta realidad de los ángeles es una verdad de fe, es un dogma dentro de nuestra iglesia. Y por último nos dice el catecismo, dice, el testimonio de la escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Es una información, este tema de los ángeles, que la escritura ha sido muy documentado. Así que nosotros o cualquier persona difícilmente negaría la existencia de los ángeles, pues ya que aparece en muchas citas de la escritura. Ok. Esto ya lo habíamos visto, es un repasito. Bueno, aquí habíamos lo que dice San Agustín. San Agustín dice que el nombre ángel indica su oficio, no su naturaleza. Dice que si preguntan por la naturaleza, pues es un espíritu, son espíritus puros. Y si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Bueno, eso nos va ubicando en esta realidad de los ángeles. Habíamos dicho la semana pasada que la palabra ángel quiere decir mensajero. Viene de esta palabra malak en hebreo y que, bueno, lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, porque recordemos el Nuevo Testamento está escrito en griego, todo, pero que en este Antiguo Testamento aparece en esta expresión malak en hebreo, aparece 100 veces. Quiere decir que hay una referencia a estos ángeles muy constante. Por ejemplo, aquí es un ejemplo que nos da el libro, ¿no? Como esta expresión de malak o mensajero se le aplica, por ejemplo, el profeta Malaquías, al cual le podríamos decir que es un profeta con nombre de ángel, ¿no? Porque malak y Malaquías, pues los dos significan mensajero, donde habla que los labios del sacerdote guardarán el saber y la ley se busca en su boca, pues es el mensajero de Yahvé. Entonces vamos a ver cómo esta palabra malak no solamente se aplicaba a estos seres celestes, sino es una expresión propia del Antiguo Testamento, donde también se le aplicaba a personas humanas que ejercían esta acción de transmitir un mensaje. Por lo tanto, también a veces vamos a encontrar que a los mismos profetas se les llamaba mensajeros. Y aquí en el libro lo vamos a ver en Ageo, como pues también era un título que se le daba a este profeta. O también ahí lo vemos en Malaquías, como es una profecía, ¿no? De la llegada de Juan Bautista. Y bueno, Malaquías habla sobre voy a enviar un mensajero a allanar el camino delante de mí. Es una profecía desde los profetas del Antiguo Testamento de cómo pues iba a llegar este último profeta que sería Juan Bautista y al cual se le da el título de mensajero. Entonces vamos viendo que no nada más son seres celestes a los que se le aplica este término, sino a seres humanos que tienen esta misión de llevar el mensaje. Ya en el Nuevo Testamento aparece 175 veces, pero como ya habíamos dicho, el Nuevo Testamento no estaba escrito en hebreo, así que la expresión malak no aparece, sino esta otra expresión griega que sería ángelos, la cual también significa mensajero. También se aplica a otros términos a ángeles como hijos de Dios por ser creados por él.
vamos a ver que estos seres celestes también se les van a dar otros títulos para referirse a ellos. Aquí nos pone uno, ¿no? La expresión hijo de Dios también se aplica tanto a los seres humanos como también a los mismos ángeles. A veces en el Antiguo Testamento también se les daba el título a los ángeles de dioses, se les decía dioses con D minúscula, pero en el Antiguo Testamento no es porque en ese momento se hubiera perdido este sentido de monoteísmo, sino refiriéndose a que son seres que viven en la comunión y en la unidad del Dios único, ¿no? Y como si este espíritu de estos ángeles les fuera transmitido por este Dios único. Por ejemplo, aquí otro ejemplo que nos aparece en el libro sería en este Salmo 89, donde dice: los cielos celebran tus maravillas, Yahvé, tu lealtad en la asamblea de los santos, pues ¿quién en las nubes se compara a Yahvé? ¿Quién se le iguala entre los hijos de los dioses? Este Salmo 89, pues a estos ángeles se les menciona como dioses. Aquí son entre hijos de dioses, ¿no? Pero más que todo es en este sentido primitivo de verlos no como aquellos que competían en divinidad con Dios, sino como al ser de su parte de su esencia, pues también se les atribuía el título de dioses. Bien, no recuerdo si por aquí quedamos. Bueno, vámonos aquí al libro. Donde vamos a ver esto, donde dice términos usados, en la página 28. Ah, no, pues estamos en el mismo primer. Ok. También se les da el título de vigilantes a los seres celestes. Y nos ponen aquí un ejemplo en el libro del profeta Daniel, ahí en capítulo 4, versículos del 13 al 14, donde dice que se les quite su alma humana y se les dé un alma animal y vivan así 7 años. Esta es la sentencia dictada por los vigilantes. O sea, refiriéndose a estos seres celestes, ¿no? A estos ángeles. Y continúa: la orden decretada por los santos para que reconozcan todos los vivientes que el Altísimo es el dueño de los reinos humanos. Bueno, esto es más que todo para ir viendo cómo en las mismas Sagradas Escrituras vamos encontrando estas diferentes expresiones que se le atribuyen a los ángeles, aunque ya en el Nuevo Testamento estos títulos no se usan. Ya normalmente se les da el título de ángeles y ya San Pablo les empieza a nombrar por lo que conocemos hoy como los tronos celestes, ¿no? Principados, potestades, virtudes, que bueno, los vamos a leer más adelante. Otro título que se les da a los ángeles, también se les llaman, son ejércitos celestes, ¿no? Aquí un ejemplo de Primera de Samuel, donde dice: contestó David al filisteo, tú vienes contra mí, contra mi espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. No sé si ustedes se han de recordar que en el Antiguo Testamento este es un título muy común, el Yahvé Sebaot. Y eso quiere decir, el Sebaot quiere decir Señor de los ejércitos. Es una expresión que es, sobre todo en el Éxodo, bueno, se le comienza a atribuir a Dios en el Éxodo, precisamente porque eso es uno de los atributos que el pueblo de Israel va descubriendo de Dios. Recordemos que cuando hablamos de la creación habíamos dicho que uno de los primeros atributos que el pueblo de Israel descubre de Dios es su poder, todopoderoso. Otro atributo que descubren en el Éxodo es que es un Dios
guerrero. Y como Dios guerrero, pues tiene un ejército. Y a través de ese ejército, este Dios logra transformar la historia de Israel. Y sobre todo vamos a recordar, ¿no?, que es un pueblo que va conociendo a Dios a través también de estas experiencias de batallas, sobre todo cuando el pueblo descubre cómo Dios los saca de Egipto, y no solo eso, sino hunde el ejército egipcio ahí en las aguas del Mar Rojo. Y ahí el pueblo empieza a descubrir este otro atributo de Dios. Es una imagen que el pueblo va guardando de Dios desde antiguo. Este Dios como belicoso, un Dios que protege, pero que también comanda, ¿no? Por eso durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel va a tener una concepción de que Dios Yahvé es un rey, es quien los comanda, quien los gobierna, quien los dirige, quien les da victorias. Por eso esta imagen es importante en el Antiguo Testamento, porque es la imagen que va a ayudar a ir formando, durante todo el Antiguo Testamento, va a ir formando este título que al final va a recibir Jesús de Nazaret, que es el del Mesías o el Cristo. Precisamente la expresión de Cristo o Mesías en hebreo, Cristo en griego, es lo mismo, habla de una unción real. O sea, Cristo que recibe una unción para ser rey y gobernante, no solamente de un pueblo, sino de un reino, el reino de Dios. Bueno, entonces vamos a ver cómo estas expresiones del Antiguo Testamento nos van a ir ayudando a la comprensión de Cristo en el Nuevo Testamento. Otro título de príncipe, también lo usa Daniel, donde dice: el príncipe del reino de Persia me ha opuesto resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Vamos viendo ahí cómo recibe no solamente un título, sino es una característica esto del principado. Bien, vamos a encontrar ahora en el Nuevo Testamento otros títulos que se les dan a estos ángeles. Aquí, por ejemplo, casi todos son de Pablo. No hay que olvidar que San Pablo era no solamente era judío, sino era un fariseo, un conocedor de la ley, conocedor de la escritura, y que San Pablo lo que vino a hacer en el cristianismo fue hacer la teología. San Pablo es uno de los grandes primeros teólogos del cristianismo, que bueno, también junto con San Juan, y bueno, todos los evangelistas, pero ellos dos, sobre todo Pablo, elaboran una teología muy, muy profunda. Entonces ya San Pablo logra ir profundizando sobre estos seres celestes y los empieza como a ubicar más claro, ya no en este término genérico de ángel nada más, sino que ya les ve unas características. Aquí, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, aquí les pongo el texto, dice: el mismo Señor bajará del cielo con clamor acompañado de una voz de arcángel y del sonido de trompeta de Dios. Más adelante, ahí en Colosenses y en Efesios, también nos va poniendo algunos títulos. O sea, San Pablo nos empieza a mostrar cómo estos ángeles tienen sus diferencias entre ellos, y no son diferencias como nosotros, porque nosotros podemos tener diferencias en nuestro tono de piel o
o en el tipo de ojos, o en la estatura, sino ya San Pablo nos empieza a hablar que dentro de este grupo de ángeles hay diferencias, pero diferencias fuertes. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor es un poco burdo, y que a lo mejor no es del todo claro, pero podríamos decir así como hay diferencias en el género humano entre el hombre y la mujer, ¿no? Que tenemos unas diferencias muy marcadas, y porque tanto los hombres y las mujeres tenemos capacidades naturales muy diferentes. Por ejemplo, el hombre pues no gesta vida, ¿no? La mujer sí. Bueno, pues como ese tipo de características, aún siendo humanos, siendo seres humanos, pero con características que nos hacen tan propios y tan diferentes, pero a la vez también tan iguales en dignidad, tan iguales pues en nuestra divinidad, en la divinidad que nos transmite Dios. Entonces, más o menos, San Pablo empieza como a ver, ¿no?, que estos ángeles tienen también fuertes diferencias, aunque pertenecen a una misma naturaleza, pero con fuertes diferencias. Pongo aquí un pequeño ejemplo, donde dice, porque en él fueron, este es un texto clásico, es un himno cristológico ahí de Colosenses. Dice, porque en él, refiriéndose a Cristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Cuando se refiere a, aquí está muy claro Pablo hablando, ¿no?, de todo lo creado. En el cielo, o sea, las realidades celestes, como en la tierra, serían nuestras realidades terrestres. Habla de lo visible, que sería como lo material, como lo invisible, que se refiere a estos seres celestes, ¿no?, que de suyo son invisibles. Inmediatamente después los enumera. Nos pone tronos, dominaciones, principados, potestades. Está mencionando a unos cuantos, no a toda la totalidad de estos seres celestes. Bien, dice, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. No, perdón, ahí son dos textos diferentes. Uno es de Efesios, otro es de Colosenses. Pero en los dos, bueno, ya manifiesta Pablo diferencias entre este tipo de ángeles, ¿no? Y les pone hasta un nombre. En las dos menciona a los principados y en los dos menciona a las potestades. Bueno, y aquí es una infografía que aparece en internet, ahí se la pueden topar. Está interesante, donde nos trata de explicar un poquito sobre la composición de estos tronos celestes. Nos pone tres jerarquías, una inferior, una media y una superior, y cada jerarquía con tres diferentes tipos de ángeles. No sé si alcancen a leerlos, porque luego de repente a lo mejor andan en celular y no lo van a alcanzar a leer, pero bueno, aquí lo leemos un poquito. Está interesante porque sobre todo también trae las citas bíblicas de donde se extrae esta información y la mención de este tipo de seres celestes. Entonces, en esta clasificación, que bueno, hay que decirlo, es una clasificación que no aparece, ¿cómo les dijera? Esta clasificación no es bíblica, o sea, no es una clasificación, aunque son mencionados en la Biblia, pero su orden jerárquico no está explicado en la Biblia, más bien pertenece un poquito como a la teología sistemática, ¿no? Donde, bueno, se hace una reflexión y se trata de darles un acomodo. O sea, la información es teología bíblica, pero
el acomodo y el orden de estas jerarquías, pues pertenece a la teología sistemática. Es una reflexión. Entonces, en esta jerarquía inferior, lo más bajo, así como lo más a raso de lo raso, serían propiamente los ángeles, que tienen como misión ayudar a los hombres a llegar a la salvación, guiándolos, protegiéndolos de los peligros del alma y del cuerpo. Aquí es donde encontramos a los ángeles guardianes. Ese ángel que todos tenemos, que a veces que nos quedamos a veces con la idea de que era parte de un mito de la infancia. Bueno, pues sí están presentes y Dios dispuso que tuviéramos ese ángel que nos fuera ayudando y guiando. Sobre estos ángeles aparecen los arcángeles. Aquí en esta explicación nos dice que se les llaman también asistentes de Dios. Son como los que realizan misiones especiales de parte de Dios. Son ángeles que están al servicio directo de Dios para cumplir misiones especiales. Aquí el dibujito que ponen es a San Miguel, que lo vamos a reconocer como un arcángel, ¿no? Bueno, ahorita me voy a adelantar un poco. Aquí viene en su libro, pero me voy a adelantar un poco. Pero hay que mencionar que bíblicamente nada más podemos nosotros reconocer a 3 arcángeles por su nombre. Ahorita vamos a explicar por qué, ¿no? Aunque de ellos, de arcángeles, habrá multitudes, millones. No solo 3, pero solamente de 3 bíblicamente conocemos por su nombre. Sobre los arcángeles vamos a tener los principados. Recordemos ahí en Efesios y en Colosenses que estos ya son mencionados por Pablo. En los principados, dice, los principados son los encargados de la repartición de los bienes espirituales. Un poquito así como los colaboradores del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu va derramando gracias, dones, y como si estos principados fueran los que hicieran la chamba de acercárnoslos, ¿no? En últimas cuentas serían como mensajeros de los bienes espirituales que Dios y su Espíritu pues nos van transmitiendo. Entonces, estos serían los 3 primeros, los más básicos, los más cercanos, porque sería como con los que tenemos un contacto más directo. Y ahora tenemos la jerarquía media y la jerarquía suprema, que vuelvo a repetir, o sea, son jerarquías que no están desarrolladas bíblicamente como jerarquías, aunque sí están en la Biblia mencionados todos. Bueno, en esta jerarquía media tenemos como el nivel más bajo, las potestades. Son los que luchan contra las fuerzas adversas. Son los guerreros cuya tarea es pelear contra los demonios. Estas potestades, haciendo así como una lucubración, porque bíblicamente no aparece, están mencionados en Efesios, también en Colosenses por San Pablo, pero podríamos decir que a lo mejor estas potestades son los que componen los ejércitos de Dios. Los vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando San Miguel tiene el encargo, que es un arcángel, tiene el encargo de luchar contra las fuerzas del mal, pues estos ejércitos que él comanda son potestades. ¿Verdad? Entonces, un arcángel comanda potestades para la lucha contra las fuerzas del mal. Después tenemos las virtudes. Estas virtudes, dice, son los encargados de hacer los milagros. Se les asocia con los planetas, los elementos, las estaciones y la naturaleza. Estas virtudes también son mencionados por San Pablo ahí en Efesios y en Colosenses. Sobre estas virtudes tenemos a las dominaciones.
Estas dominaciones serían como los ángeles guardianes de los gobiernos o de los países. Como si cada país, cada gobierno de cada país tuviera un ángel protector. Porque dice, participa de los gobiernos de las sociedades. Y esto es mencionado también bíblicamente, ¿no? Como Dios manda ángeles, o bueno, ahí se menciona, ¿no? En Daniel, el profeta Daniel menciona un príncipe de Dios que se enfrenta al príncipe de Persia. Así como si estos seres celestes estuvieran defendiendo o custodiando a un país, ¿no? En este caso Persia. Bien, entonces, potestades, virtudes y dominaciones sería la jerarquía media. Por último, tenemos la jerarquía suprema. Dice, son los que contemplan y adoran a Dios directamente. El nivel más inferior serían los tronos. Los tronos, dice, según San Dionisio, son aquellos ángeles que están atentos a las razones del obrar divino. Sobre los tronos tenemos a los serafines. Perdón, ahí de los tronos, pues son mencionados por Ezequiel, por Colosenses y por el profeta Daniel. Y a los serafines, donde son muy, muy reconocidos y ubicados, son en Isaías. Nosotros ubicamos mucho esto de los serafines porque hubo un programita infantil que se llamaba precisamente así, Serafín. Pero bueno, son ángeles ya de la corte superior y que ellos se dedican a adorar y glorificar a Dios. Dice, serafín significa amor ardiente. Los serafines alaban constantemente al Señor y proclaman su santidad. Estos serafines pues ya no tienen contacto con nosotros, ellos ya son seres celestes que están en torno del trono de Dios y que pues su objetivo es estar alabando a Dios. Por ahí no sé si ya tuvieron ustedes clase de profetas, pero es bien interesante ahí en este texto de Isaías, precisamente que es el profeta Isaías, donde tiene una visión y está viendo dentro del templo de Dios, está viendo el trono de Dios y está viendo la presencia de Dios. Y en el texto dice que había unos serafines que estaban alrededor del trono y los cuales estaban cantando Santo, Santo, Santo. Eso que nosotros en todas nuestras misas repetimos, el 3 veces santo, el santo perfecto, pues esto es extraído de las alabanzas que oye el profeta Isaías cuando está contemplando el trono de Dios y ve estos serafines. Y bien curioso porque nos los presenta con 6 alas, ¿no? Más adelante puse un gráfico de uno de ellos porque este dibujito está muy sencillo, no se alcanza a percibir. Y por último, el nivel más alto entre la corte celeste, vamos a tener los querubines. Estos querubines son guardianes, son los custodios de las cosas de Dios. Aparecen como los encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. ¿Se recuerdan ustedes ahí en el capítulo 3 del Génesis, cuando Dios expulsa a Adán y a Eva, y dice en el texto que puso ahí a cuidar el árbol de la vida, puso a un querubín? Es un guardián, ¿no? Con una espada flamígera. O sea, está cuidando las cosas de Dios, es como un guardián. Por ejemplo, otro donde se mencionan también a los querubines, pues aquí nos ponen a Éxodo 25, porque cuando se construye el arca de la alianza, Dios pide, porque Dios da los planos, ¿no?, de cómo debía estar construida esta arca de la alianza. Y dice que arriba en la tapa del arca estuvieran 2 querubines. Estos seres que están, para que la idea, ¿no?, estén custodiando
las tablas sagradas de la ley. Otro momento donde aparecen querubines está en Ezequiel 10, precisamente es la visión de otro profeta, del profeta Ezequiel, donde este profeta está viendo a 4 querubines y dice que tienen, bueno, los ve de lo más extraño, ¿no? Porque tienen 4 rostros, cada querubín tiene 4 rostros, un rostro de león, un rostro de águila, un rostro de hombre y un rostro de toro. Son seres que al pertenecer a la corte divina, de suyo sus figuras, o sea, lo que logra ver el profeta, de suyo es extraño, ¿no? Es algo que humanamente no se pueden definir o explicar, porque bueno, pues pertenecen a la realidad divina y eso pues no es fácil de poderlo entender. Muy bien. Ok, entonces ahí ya más o menos di, eso no viene en su libro porque de suyo, pues sí, no, los tronos divinos no es revelación bíblica, por eso en su libro no aparece, aunque sí es bíblica en los títulos que a cada ángel se le da. Pero bueno, aquí ya fue un agregado que metí. Bien, aquí en su página 28 nos habla ahora de la naturaleza de los ángeles. Aquí pongo esto de la naturaleza de los ángeles, lo trata muy bien Santo Tomás de Aquino, aquí en su, a ver, déjenme lo pongo, en su Suma Teológica, que sería este. En la Suma Teológica de San Agustín hay un apartado sobre ángeles, donde empieza a explicar esta naturaleza de los ángeles. Claro, Santo Tomás lo explica muy profundo, de una manera muy filosófica, pero viéndolo así a manera sencilla, bueno, pues los ángeles son seres espirituales no corporales, no tienen cuerpo. Y esto pues es revelado ahí desde el libro de Hebreos, ya nos revela esta realidad. Dice, aunque se revelaron en forma humana como hombres, los 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Bien, en este Antiguo Testamento, sobre todo en el Génesis, nos presenta la existencia de ángeles, los cuales llegan con forma humana. Pero aunque el texto bíblico nos los presenta con esta forma humana, no quiere decir que el ángel, en parte de su esencia natural, pues tenga cuerpo. Lo que sí puede hacer un ángel es asumir una forma humana. O sea, eso sí lo puede asumir, mas sin embargo no es de que ese cuerpo él lo tenga como una posesión suya, como la tenemos nosotros. A ver, déjenme ver si no me adelanto un poco al tema. Sí, me voy a adelantar. Esta escena, es más, en este cuadro, esta pintura, está Abraham, el cual recibe a 3 ángeles. Dice el texto, ¿no? Que llegan estos 3 seres divinos y que Abraham se postra ante ellos y y que después en el diálogo pareciera como si Abraham dejara de estar hablando con unos mensajeros y estuviera hablando directamente con uno de ellos que fuera divino. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Después de que dejan a Abraham, que es esta escena, ¿no? Donde Abraham los alimenta, los limpia, van estos 2 de ellos nada más, 2 ángeles, van a visitar a Lot, ahí que vive en Sodoma, y bueno, le anuncian pues que la ciudad va a ser destruida. O sea, van haciendo esta función de mensajeros de parte de Dios, ¿no? Bien.
Bueno, esta imagen que pongo aquí es una imagen que se reproduce a partir del texto de Isaías capítulo 6, donde precisamente es la visión de Isaías, donde ve el trono de Dios y está explicando que hay estos serafines y los ve con 6 alas. Y entonces más o menos esta representación de este icono sería un poquito esos serafines de los cuales describe Isaías en su visión. Bien, parte de su naturaleza de los ángeles, es decir, que su actuar es diferente al humano. No son iguales a nosotros, somos de naturalezas muy diferentes. Por eso a veces no podemos nosotros pensar en la realidad de un ángel con la misma lógica humana, aunque hay cosas que podemos compartir con los ángeles. ¿Qué cosas podemos compartir con los ángeles? Compartimos, por ejemplo, las potencias del alma espiritual, que es inteligencia y voluntad, memoria, y bueno, de esas potencias espirituales que son comunes entre el ángel y los humanos, de ahí se desprenden otras capacidades como sería la comunicación, la creatividad, el aprendizaje, van siendo elementos que no son comunes, aunque en la naturaleza angélica estas capacidades y estas potencias están en un nivel mucho superior. Dice, pues cuando resuciten de entre los muertos, esto lo dice en Marcos el mismo Jesús, explicando sobre este asunto de después de la resurrección, pues si seremos nosotros marido y mujer, ¿no? Una vez que hayamos resucitado, y bueno, Jesús hace una explicación a estos fariseos y saca el tema de los ángeles, perdón, está hablando no con fariseos, son los saduceos. Dice, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Bueno, aquí de lo que le podemos sacar de enseñanza es de que el mismo Jesús en este párrafo está explicando que la realidad humana y la realidad angélica son muy, muy diferentes. Y que cuando nosotros resucitemos en un cuerpo glorioso, nos podremos parecer más a ellos, pero no seremos como ángeles. No sé si ustedes, yo creo sí, porque es muy común, esa expresión a veces de cuando se muere un niño, decimos popularmente, ¿no? Decimos, bueno, pues eso, un angelito más en el cielo. Es una expresión muy popular, ¿no? A veces, o que cuando una persona muy buena muere, decimos, es un ángel que fue al cielo. Bueno, es una expresión y es bonita, más sin embargo, no es cierta, porque los seres humanos cuando mueren, pues no se convierten en ángeles. Así como los ángeles no se convertirán nunca en un ser humano, porque si un ángel se volviera humano, hay por ahí una película ya un poco vieja de que un ángel femenino, hasta eso pues los ponen como ángeles sexuados, un ángel femenino se enamora de un ser humano y después este ángel femenino se quiere convertir en humano para poder pues vivir, ¿no?, con este ser humano. Pues de suyo es una ficción pues que raya en lo absurdo, porque somos de naturalezas totalmente diferentes. Y entonces, bueno, lo que quería decir es, cuando si un ángel se volviera humano, pues ese ángel seguramente enloquecería, se deprimiría y se suicidaría, porque un ángel, que es un ser puro, espiritual, si le ponen cuerpo, pues lo metían en un verdadero conflicto existencial, ya que los cuerpos pues los limitarían. Otra diferencia
que tenemos junto con los ángeles es su inmortalidad. Es otra característica propia de ellos, ¿no? Son seres inmortales. Aunque nosotros, nos dice el Génesis, nosotros, el ser humano, el primer hombre, o los primeros hombres al ser creados, fueron creados inmortales. En eso nos parecíamos a los ángeles, en la inmortalidad, pero esto de la inmortalidad lo perdimos por el pecado y ahorita nosotros lo tenemos como una promesa. Aunque nosotros tenemos la promesa de una inmortalidad espiritual, de un alma inmortal, mas sin embargo, nuestra realidad humana de espíritu y cuerpo solamente alcanzará la inmortalidad hasta la resurrección. Bueno. Otra realidad de los ángeles sobre su naturaleza es innumerables e incontables. Este texto nos lo pone ahí el libro de Hebreos. Dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, ciudad de Dios, del Dios vivo, la Jerusalén celeste, a la reunión solemne de miriadas de ángeles. Esta expresión, esta palabra se usa mucho también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, donde se dice que la cantidad de ángeles son miriadas. Ahí si ustedes buscan en Google, ahí van a encontrar que esta expresión de miriadas habla de grandes cantidades, o sea, así como millones de millones de millones, fuertes cantidades incontables. Pues ese es el número de ángeles que hay al servicio de Dios. Son innumerables. Otra característica es, aquí también en Apocalipsis dice, la visión, en Apocalipsis sobre Juan, dice, la visión seguía y oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono. Bueno, lo mismo, ¿no? Y son expresiones que ya bíblicamente y que esto nos aporta el conocimiento de esta existencia de ángeles de números incalculables. Aquí pongo otro icono griego o bizantino. Estos bizantinos en sus imágenes no solamente tienen una belleza en su arte, sino que contienen mucha teología. Es una teología gráfica. Y vemos no son multitud de ángeles, pero es una cantidad, son como muchitos, pero todos están en torno a Cristo, que es palabra de vida eterna. Entonces estos ángeles están al servicio del verbo de Dios. Desde antes de los tiempos, ¿no? Desde antes de nuestra realidad humana. Y a los pies de Cristo está presente un serafín. Esta figura con 6 alas es propia de un serafín que, recordemos, no son los especialistas en adorar y glorificar a Dios. Bueno, continuamos. Ok, dice, por arriba de los hombres. Bueno, también la Biblia, otro conocimiento que nos da acerca de los ángeles, es de que no solamente los ángeles son diferentes a los hombres, sino que son superiores a nosotros los hombres. Esto lo tenemos hay varios textos, pero aquí nada más ponemos 2. Están en su libro estas citas, en Hebreos y en Salmo 8. Dice, esto es propio del Salmo 8, que dice, donde es unas palabras muy bonitas de este Salmo, que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que de él te preocupes. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles.
En algunas Biblias, en este Salmo 8, dice, lo hiciste un poco inferior a los dioses. A veces aparece en algunas traducciones bíblicas, aparece como un poco inferior a los ángeles o un poco inferior a los dioses, con este otro título que a veces les conoce. Por ejemplo, aquí en 2 de Samuel, dices, sabios, tu siervo Joab ha hecho esto para abordar con rodeo el tema, pero mi Señor es sabio como el ángel de Dios y conoce todo lo que sucede en la tierra. Entonces ya desde el Antiguo Testamento se percibe que estos ángeles son realidades espirituales muy, muy superiores a nuestra realidad humana. Aunque entre los ángeles hay diversidad de capacidades. Entre ellos hay diferentes capacidades y hay diferentes niveles de atributos, pero aún el nivel más bajo de los ángeles pues supera en mucho al nivel más alto, hablemos intelectual, de los seres humanos. Muy bien. Ok, aquí voy a hacer un pequeño ejercicio, un poquito así como para... ¿Sí siguen viendo la presentación? Porque aquí me hizo algo raro, no sé si la presentación se siga viendo. Sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Ok. Este es un pequeño ejercicio de cómo se hace la teología bíblica. Claro está, lo que voy a poner aquí es algo muy sencillo, es un ejemplo muy sencillo, pero nos da una idea de cómo funciona esto de la teología bíblica. Por ejemplo, yo parto aquí de una primera cuestión. Si quieren ver teología más profunda y filosofía, pues aquí en la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino comienza haciendo cuestionamientos a través de preguntas. Yo pongo aquí una, ¿no? Por ejemplo, si dijera entre cristianos, ¿no? Alguien, un familiar, un amigo, tuviera una duda sobre la existencia de ángeles, y que pudiéramos argumentarle desde la escritura, porque recordemos que una persona que no tiene fe, pues nunca le vamos a poder argumentar con la Biblia, ya que pues carece del elemento primordial que sería la fe. Pero, por ejemplo, en un diálogo entre cristianos, si algún conocido, un amigo, tuviera una duda acerca de la existencia de los ángeles, que dijera, pues a lo mejor eso es un mito muy bonito, pero no es una verdad. Entonces nosotros podríamos elaborar una pequeña teología para explicarlo. Entonces parto de esta primera premisa. Bueno, primera pregunta sería, ¿existen los ángeles? A lo cual, desde un texto bíblico, en este caso, estos textos aparecen ahí estoy usando los textos bíblicos que aparecen en su libro, ahí en la página 29. Claro está que yo los usé en mi lógica, ¿no? Yo hice mi propio silogismo. Entonces pongo, bueno, ¿existen los ángeles? Se podría responder a lo mejor desde esta cita del Éxodo 20. ¿Qué dice Éxodo 20:11? Dice, pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el 7º día descansó. Y podemos argumentar, ¿no? Decir, bueno, pues cuando en los textos bíblicos del Antiguo Testamento se habla que Dios Yahvé hizo el cielo, estamos refiriéndonos a que hizo no solamente el cielo que vemos, sino es una referencia al lugar celeste. Ya lo habíamos visto la semana pasada, también cuando hablábamos de la creación, ahí en el capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice, y Dios hizo la luz y la separó de la oscuridad. Y ahí vemos una creación de un lugar especial, ¿no? El lugar de la luz. Hizo la luz, es el lugar celeste. Claro que está como luz que es, no es algo material, pero sí es una existencia real. Bueno, entonces, en el supuesto de que yo pueda responder así, no saco un texto bíblico
de que, bueno, dice, y Yahvé hizo el cielo, y no el cielo que vemos, sino un cielo, un lugar donde Él habita. Y después haríamos otro cuestionamiento, dice, ok, Dios hizo el cielo, pero en ese cielo habría algún tipo de seres, a lo cual, desde un texto bíblico, podemos responder, por ejemplo, con este texto de Nehemías. Nehemías 9, versículo 6, donde dice, tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos, y toda su mesnada. Sí, cuando uno lee mesnada, pues como no es parte del español coloquial, pues uno no sabe qué es, entonces ahí uno se va al diccionario y mesnada dice que es un grupo de seguidores, ¿no? En este caso, esta mesnada son los seguidores de Dios. Entonces, en el texto de Nehemías nos está diciendo que sí, que Él hizo el cielo. Y hizo el cielo de los cielos. O sea, hay un lugar muy especial en este cielo, ¿no? Donde habitan unos seguidores, una mesnada. Entonces, empezamos a armonizar, a hacer como una teología, ¿no? Vamos como argumentando una verdad desde citas bíblicas. Esto es lo bonito y lo interesante de la teología bíblica. Después hacemos otra cuestión, ¿no? ¿Y qué tipos de seres habitan? Sería otra pregunta, ¿no? Ok, ya entendí que Dios hizo el cielo, entendí que en este cielo hay seres. Ahora, ¿qué tipos de seres? A lo cual, desde la Escritura, si nos vamos a Colosenses, que ya lo leímos al principio, ahí vamos a encontrar que hay diferentes tipos de seres. Dice, porque Él fue, en Él más bien, en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, las dominaciones, principados, potestades, bla, bla, bla. Quiere decir, entonces, que en estos cielos hay seres, y estos seres son diferentes entre sí. Después de aquí, podemos hacer otra pregunta. Seguimos haciendo teología bíblica. ¿Estos seres son libres? Es una pregunta que surgió la semana pasada. Y bíblicamente podemos hacer una respuesta. Y dice, se entabló una batalla en el cielo, en Apocalipsis 12. Miguel y sus ángeles combatieron con la serpiente, también la serpiente y sus ángeles. Entonces, en este texto de Apocalipsis, y no es el único, hay más textos similares, pero bueno, yo elegí este, porque estaba ahí en el libro. Pues nos habla de que hay en este cielo de los cielos, de los que nos habla Nehemías, y de estos grupos de ángeles que nos menciona Colosenses, ahí Pablo, en Colosenses, pues vemos que hay una rebelión. O sea, hay un combate entre un grupo, el grupo de Miguel y el grupo de la serpiente, porque son dos ejércitos, donde hay una batalla. Quiere decir que pues hubo decisiones, ¿no? Y hubo unos que deciden rebelarse y otros deciden ser fieles, por lo tanto hay libertad, ¿no? Hay toma de decisión. Bueno, pues este es un pequeñísimo ejemplo de lo que sería hacer un ejercicio de teología bíblica muy sencillito, pero que nosotros lo podemos aplicar a muchos temas, ¿eh? O sea, este es el tema de ángeles. Pero nosotros ante un cuestionamiento que podamos tener, podemos empezar a elaborar a través de algunas citas, podemos empezar a elaborar una teología bíblica. Entonces le empezamos a encontrar utilidad a esta materia. Muy bien. Bueno, ahora viene el tema de la creación de los ángeles. Vuelve a salir pongo otra vez esta cita de Colosenses, que la venimos repitiendo mucho. La verdad me gusta mucho esta cita, por eso la pongo. Comienza así esta cita, dice, refiriéndose de Cristo, ¿no? Dice, Él, o sea, Cristo, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, porque en Él fueron creadas todas las cosas.
Entonces, es un Cristo, que ya lo habíamos visto en una sesión, ¿no? Es un Cristo que es como preexistente, él ya existía, y él es modelo, es el gran modelo para, a partir de este modelo, el Padre, junto con su Hijo, van creando lo existente en los cielos y en la tierra. Bueno, y después viene ya la clasificación que nos da Pablo. Entonces, pues vamos a partir del hecho de que estos seres celestes tuvieron un origen. Estos seres celestes no fueron preexistentes, o sea, no existían desde siempre allí en el trono de Dios, sino que tuvieron un origen, un principio, y claro está, son eternos, no tendrán un fin, porque en ellos hay eternidad, pero ellos son criaturas posteriores a la realidad de Dios, ¿no? Un día Dios decide. A esto, si por ahí leyeron un poquito del libro del Padre Fortea, este libro de historia del mundo angélico, que bueno, ya que se los mencioné, pues me dieron ganas de darle otra leidita, es muy interesante. Y precisamente el Padre Fortea, en este libro, que es una teología, pero está disfrazado en un género literario de novela, o sea, la novela, nos explica el origen de los ángeles, ¿no? La creación. Claro está, él mismo dice, ¿no? Él lo está explicando con una serie de simbolismos. Y no sé si ahí leyeron cómo él explica, ¿no? La existencia de Dios como si Dios fuera una gran esfera, una esfera enorme, de un tamaño incalculable, del tamaño de miles de océanos, y que es una gran esfera que irradia luz. Así se imagina el Padre Fortea a Dios, ¿no? Una gran esfera que irradia luz, pero que hay una serie como de velos al interior de la esfera que no permiten ver directamente a Dios. O sea, Dios sigue siendo oculto a la vista de los ángeles. Y después hace una metáfora muy bonita de cómo es la creación de estos ángeles. A ver, déjenme lo busco, por aquí estaba el texto. A ver, déjenme ver. Bueno, aquí les voy a leer poquito. No les digo la página porque el que yo descargué e imprimí hace mucho, pues no tenía páginas. Dice, las glorias contemplaban la gran esfera. Sabían que era una forma esférica, pero era tan grande que ellos la veían como un océano, cuyos límites escapaban a su visión. Este océano divino estaba en silencio. O sea, aquí lo plantea así Fortea, como si dentro de la esfera habitara la Trinidad. Mas, sin embargo, esta Trinidad está en una eterna comunicación interna, pero hacia afuera de la esfera no se oía nada, porque no había nada. Porque una vez que hubiera la voz de Dios hacia afuera, comenzaría la creación, ¿no? Porque la voz de Dios tiene el poder de crear. Sí, así lo explica Fortea, usando el Génesis, ¿no? Pues Dios creó todo con el poder de su palabra, el hágase. Entonces dice, estaba en silencio, todos contemplaban admirados, constituía en sí mismo un espectáculo porque esa luz era amor, sabiduría, belleza, perfección, equilibrio, plenitud. Dice, la esfera habló, era la primera vez que resonaba su voz. Así Fortea explica la creación de ángeles, ¿no? O sea, como que esta gran esfera está en silencio, porque afuera no hay nada. Pero de repente la voz decide hablar y resuena su voz. Dice, su voz resultó el hecho más impresionante que uno puede imaginar. La voz de Dios dirigiéndose
a millones de espíritus angélicos. Bueno, y nos va explicando Fortea, ¿no? Cómo a través de la voz de Dios, al Dios ir hablando, van saliendo de la esfera como ríos y ríos de miríadas de ángeles. Es una explicación alegórica que hace Fortea, pero aquí lo interesante es hablar de que son seres que tienen un origen. Por lo tanto, son inferiores a Dios porque Dios no tiene origen. Es el principio de todo. Dios, desde la filosofía, lo vamos a entender como el ser necesario, dice la filosofía. Es el ser del cual brota todo. Otro tema interesante aquí de Fortea, a ver, déjame ver si lo veo así rápido. Fortea nos habla un poquito también de estos tronos angélicos y nos lo explica como si estos seres celestes que iban brotando de la esfera y todos fueran diferentes entre sí, pero explica unos más perfectos al ser creados. En torno a estos seres más perfectos vivían o circulaban seres más imperfectos, o sea, seres celestes más imperfectos. Y en torno a estos seres más imperfectos había unos seres más imperfectos, como si fueran, así como si fuera un ejército, ¿no? Y hubiera una composición donde hubiera como un general, después unos capitanes, después tenientes, después los cabos. Entonces, hay como un orden, una estructura celeste. No están los ángeles así circulando sin sentido, sino Dios todo lo crea y lo hace en un orden estructurado. Un poquito bajo este principio tiene la lógica de estos tronos angélicos que vimos hace ratito. Bueno. A ver, aquí esto me lo voy a brincar poquito, porque esto es sobre la caída de los ángeles. O sea, dentro de la creación, cuando se habla de la creación de ángeles, inmediatamente después empieza a hablar de cómo se surge esta rebelión. Pero ahorita me lo voy a brincar, porque lo vamos a ver ya más de lleno cuando entremos a ver a los demonios. Son ángeles y son ángeles caídos. Entonces ahí el tema lo vamos a profundizar un poquito. Bueno, aquí tenemos clasificación de ángeles. Bueno, vemos de que al menos el tema de los arcángeles son los únicos que bíblicamente tenemos nosotros el nombre de 3. Y no podemos más. Ahorita tenemos un problema con esto de la nueva era, donde sacan nombres por donde quiera, ¿no? De supuestos arcángeles. Es más, se les empieza a dar nombres a otros ángeles. Es más, en la nueva era te dicen que le pongas un nombre a tu ángel de la guarda, y eso pues, eso espiritualmente es muy peligroso, porque si bíblicamente Dios nada más reveló 3 nombres, pues así es, ¿no? Nada más conocemos 3 nombres, aunque existan miríadas y miríadas y cada uno tenga su nombre, pues Dios dispuso que solamente conocemos a 3. Y es Miguel, Gabriel y Rafael. Y tenemos ahí las citas donde van apareciendo. Claro, aquí yo pongo nada más una cita, aparecen en varias más. Miguel, ahí ponemos Apocalipsis. Ya leímos hace ratito esta cita, donde es el combate con la serpiente. Es en Apocalipsis 12. Pero Miguel aparece también en textos del Antiguo Testamento. Gabriel, el arcángel Gabriel, del cual también conocemos su nombre, bueno, pues lo conocemos por Lucas, porque es el ángel que se le presenta primero a Zacarías, el papá de Juan Bautista, después se le presenta a la Virgen María, pero Gabriel también se le presenta al profeta Daniel,
¿Dónde más en el Antiguo Testamento? A ver, déjenme recuerdo. A otro profeta. Está Daniel, sí, en Daniel se menciona a Gabriel, pero estoy con que hay otro profeta, ahorita se me fue. Bien, el tercer ángel que le conocemos su nombre sería Rafael, que es la medicina de Dios, y que ese pues nada más lo encontramos en Tobías. O sea, Miguel y Gabriel lo encontramos en muchos textos bíblicos del Nuevo y del Antiguo Testamento, y Rafael solamente en el Antiguo Testamento en el libro de Tobías. Y que sí, bueno, Tobías es acompañado por este arcángel Rafael, quien le da un medicamento para curar a su papá. Y de ahí en fuera, andar poniendo nombres a los ángeles tiene sus peligros, porque no olvidemos que también los espíritus inmundos, los demonios, pues también son ángeles. Y al final de cuentas no sabes si el nombre se lo pusiste a un ángel de luz o a un ángel de oscuridad. Por eso, pues hay que evitarlo. Ok, ahora nos presenta esto de los ángeles del Antiguo Testamento. Dice, en el Antiguo Testamento se presentan los ángeles con las siguientes características. Bueno, esto ya lo vimos, ya lo estuvimos viendo, pero aquí en esta parte del texto nos profundiza un poco más. Nos va presentando a estos seres celestes como miembros del ejército de Dios, servidores de Dios, santos de Dios. Otro título, hijos de Dios. Es un título que se comparte con el pueblo de Israel, que también es hijo de Dios. Sostienen el carro de Dios. Arrastran el carro de Dios, sobre todo en el profeta Ezequiel. Estos 4 querubines que van como jalando o conduciendo el trono de Dios. Van alrededor del trono y lo van conduciendo. Le sirven de montura. Cantan sus glorias, así como los serafines, ¿no?, que están glorificándole, cumplen órdenes de Dios. Son características que el Antiguo Testamento ya nos presenta, y ahí pues sus citas, ¿no? Claro, todas las citas vienen ya aquí en sus libros, de aquí los estoy sacando. Bueno. Otra característica que aparece en el Antiguo Testamento es la presencia. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. Tengo una duda. Sí. Esto que dice aquí, Los Ángeles Y, a ver si se alcanza a ver. Y, no sé qué significa eso. ¿En dónde lo estás leyendo? ¿En el libro? Sí, en la página 30, donde dice Los Ángeles del Antiguo Testamento. Ah, ok. Dice Los Ángeles de YH B chica H y el ángel de YH B chica H. Ajá. ¿Qué significa eso, prof? Sí, es los israelitas, el pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento, abreviaban así la palabra Yahvé, con la intención no de escribirlo más rápido, sino con la intención de no pronunciar su nombre. Como le hacen falta vocales, precisamente es una palabra impronunciable. Entonces, bajo el pensamiento judío, el nombre del Señor es sagrado y no somos dignos ni de pronunciar su nombre. Entonces simplemente se escribía así. Claro, ellos lo escribían en hebreo, pero así lo transcribimos ya en español. Pero cuando vemos ese tetragrama, se llama tetragrama, porque son 4 letras ahí sin sentido. Cuando lo vemos, pues nos va a evocar a la palabra Yahvé. ¿Sí? Entonces, ya cuando le ponemos vocales, pues ya estamos en el entendido que dice Yahvé. Entonces, algunos autores pues así lo escriben, o podrían escribir Yahvé, pero bueno, pues es como estar bajo la sintonía del pensamiento muy, muy judío, muy hebreo. Bien.
Entonces siempre va a aparecer, entonces ahí lo que dice los ángeles de Yahvé y el ángel de Yahvé. Esto es bien interesante porque en el Antiguo Testamento vamos a presenciar la existencia de estos seres que están pues haciendo la misión de Yahvé con sus profetas, con su pueblo, pero de repente nos dice aquí, dice el ángel de Yahvé, porque de repente en algunos textos del Antiguo Testamento nos van a presentar a un ser misterioso y en varios momentos del Antiguo Testamento donde se le va a conocer como el ángel de Yahvé, un ser divino que de suyo pareciera, es como, son textos misteriosos.